El sol de la tarde en las montañas de Antioquia no logra calentar el aire gélido que baja de las cumbres, envolviendo la finca el recuerdo en una bruma espesa que parece devorar poco a poco los colores de la fachada. Las paredes, que alguna vez lucieron un azul vibrante y un blanco inmaculado, muestran ahora las profundas cicatrices del tiempo con una pintura descascarada que cae como escamas sobre la tierra roja. El silencio místico de la plantación de café, interrumpido únicamente por el viento entre los arbustos, es violentamente roto por el rugido metálico de un motor extranjero de alta gama. Un automóvil deportivo de color gris asfalto, diseñado para las avenidas perfectas de Bogotá, sube con arrogancia por el sendero pedregoso, levantando nubes de polvo que ensucian las hojas verdes del cafetal. Es una intrusión metálica en un santuario de naturaleza, un símbolo de modernidad fría, desafiando la paz de la montaña. ¿Te está gustando esta historia? Suscríbete para no perderte ningún detalle y cuéntanos desde qué ciudad o país nos estás acompañando hoy. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que tocan el alma. Santiago Valderrama apaga el motor y observa el paisaje a través del cristal blindado con una expresión de absoluto vacío, mientras acomoda su reloj de lujo que brilla con una luz artificial en la penumbra del habitáculo. A sus 50 años, el abogado más temido de las firmas corporativas posee un cabello gris impecable y un traje italiano que parece una armadura contra cualquier tipo de sentimiento humano. Sus ojos, acostumbrados a leer letras pequeñas en contratos millonarios, no logran encontrar belleza en el verde infinito que lo rodea, sino solo una soledad que pesa más que su fortuna acumulada. Ha viajado horas buscando un escape de su vida estéril en la ciudad, pero el silencio de la finca le devuelve el eco de sus propios fracasos personales. Santiago es un hombre que lo ha ganado todo en los tribunales, pero que carga con un divorcio amargo y el olvido de sus hijos. Sentada en una mecedora de mimbre que cruje con cada movimiento, doña Inés espera en la entrada de la casona con una dignidad que parece tallada en la misma madera de la montaña. Es una mujer pequeña de estatura, pero su presencia llena el espacio con una fuerza invisible, llevando sus cabellos blancos recogidos en una trenza perfecta que cae sobre su espalda encorvada. Sus manos, nudosas y oscurecidas por décadas de trabajar la tierra y seleccionar los mejores granos de café, descansan sobre su regazo, sosteniendo un pañuelo de encaje antiguo. A pesar de que la catarata inicial nubla parcialmente su visión, sus ojos conservan un brillo de bondad mística que parece ver más allá de las apariencias físicas. Inés representa la resistencia de una generación que entiende que el valor de una persona no reside en lo que tiene, sino en lo que es capaz de dar. La calma se rompe cuando un segundo vehículo, una camioneta rústica y descuidada, se detiene bruscamente frente a la escalinata de la casa, descendiendo de ella Felipe y Camila, los nietos de la anciana. No hay abrazos ni saludos afectuosos, solo una prisa egoísta que se manifiesta en la forma en que sacan una pequeña y gastada maleta de cuero del maletero. Felipe, con la mirada puesta en su teléfono y la ansiedad de las deudas de juego, marcando sus gestos nerviosos, ni siquiera mira a su abuela a los ojos mientras organiza los papeles de venta. Camila, por su parte, evita el contacto físico con la anciana, moviéndose con una impaciencia que denota el desprecio por sus raíces y por el tiempo que consideran perdido en ese lugar remoto. El contraste entre la codicia juvenil y la paz de Inés crea una tensión insoportable en el ambiente. Sin ningún rastro de compasión en su voz, Felipe se acerca a la mecedora y deja caer la maleta a los pies de Inés, rompiendo el vínculo de sangre con una frialdad que hiela la sangre del observador. «Ya no sirves para nada, abuela. Quédate aquí»,
Con los fantasmas de tu café, nosotros ya no podemos cargar con este estorbo en la ciudad, sentencia el joven con una arrogancia que busca ocultar su propia miseria moral. La frase queda suspendida en el aire como una bofetada invisible, mientras Camila asiente con la cabeza, ansiosa por abandonar la propiedad que planean vender para financiar sus vicios. Inés no responde con insultos ni súplicas, simplemente baja la mirada hacia la maleta que contiene toda su vida mientras sus nietos suben al coche y arrancan sin mirar atrás, dejando una estela de humo negro y desolación. Santiago, que había detenido su coche metros atrás debido a un pinchazo inoportuno, observa la escena desde la sombra de un gran sauce, sintiendo una punzada de indignación que no experimentaba en años. Como experto en herencias, ha visto la codicia humana de cerca, pero la crueldad gratuita de esos jóvenes hacia la fragilidad de la anciana logra atravesar su coraza de indiferencia jurídica. Ve cómo Inés se levanta, con dificultad de la mecedora, con las piernas temblorosas, intentando caminar unos pasos detrás del vehículo que se aleja por el camino de tierra. Su vulnerabilidad es absoluta en ese momento, una figura pequeña y solitaria que intenta alcanzar lo único que creía tener en el mundo, mientras el polvo del camino empieza a ensuciar su vestido limpio y su dignidad es puesta a prueba. El corazón de Santiago late con una fuerza desconocida cuando ve que doña Inés pierde el equilibrio al intentar esquivar un charco y cae pesadamente en el barro rojizo de la entrada. El ruido seco de su cuerpo contra el suelo y el silencio posterior de la montaña crean una atmósfera de tragedia que el abogado no puede ignorar desde su posición privilegiada. Por un momento, su instinto profesional de no involucrarse en problemas ajenos lucha contra una chispa de humanidad que creía extinta tras años de cinismo legal. Sin embargo, al ver a la anciana intentar levantarse sin éxito, con las manos manchadas de tierra y la trenza deshecha, Santiago abre la puerta de su lujoso auto y se baja, olvidando por completo que sus zapatos de marca se hunden en el fango de la finca. Con pasos rápidos que contrastan con su habitual parsimonia, Santiago llega hasta el lado de Inés y, sin decir una palabra inicial, extiende sus manos cuidadas para ayudar a la mujer a reincorporarse. El contacto de su piel suave contra la piel curtida y fría de la anciana le provoca una sacudida emocional, un recordatorio físico de la realidad del sufrimiento humano que no aparece en los expedientes judiciales. Él la levanta con una delicadeza que no sabía que poseía, sosteniéndola por los hombros mientras ella recupera el aliento y trata de limpiar la suciedad de su rostro con el pañuelo de encaje. En ese breve instante de contacto, Santiago siente que el peso de su propia soledad se encuentra con el peso del abandono de Inés, creando un puente invisible de dolor compartido. En lugar de quejarse por el dolor de la caída o maldecir a los nietos que la han dejado a su suerte en la miseria, doña Inés levanta la vista y mira a Santiago con una serenidad que lo deja sin palabras. Con una voz suave pero firme, que parece contener la sabiduría de los siglos, ella le dedica una sonrisa triste pero profundamente hospitalaria que desarma cualquier rastro de frialdad en el abogado. Debe estar muy cansado de tanto correr tras el dinero, joven. Pase a mi casa, que el café de esta tierra todavía tiene alma y yo todavía tengo fuego en el fogón para calentar su espíritu, dice ella con una generosidad desinteresada. Esta invitación, hecha en el momento de su mayor humillación, es el gesto que inicia formalmente la transformación de Santiago y el destino de la finca El Recuerdo. Santiago cruza el umbral de la puerta de madera maciza, sintiendo cómo el aroma a café tostado y cedro antiguo lo envuelve como un abrazo inesperado. El interior de la casona es un museo de recuerdos detenidos en el tiempo, con techos altos de 1900, guadua y suelos de baldosa que han perdido su brillo,
pero conservan su elegancia histórica. Mientras ayuda a doña Inés a sentarse en una silla de comedor tallada a mano, el abogado observa las paredes adornadas con fotografías en sepia y retratos de antepasados que parecen observar su presencia con silenciosa curiosidad. Cada rincón de la estancia exhala una historia de esfuerzo y dedicación que contrasta violentamente con las frías oficinas de cristal donde él suele pasar sus días en la capital. Por primera vez en décadas, Santiago no se siente un hombre poderoso, sino alguien pequeño ante la inmensidad de una vida auténtica. En Bogotá, la vida de Santiago se mide en facturas de 6 cifras, litigios agresivos y una soledad que adorna con muebles minimalistas de diseño europeo. Se ha pasado 30 años construyendo una reputación de tiburón legal, alguien capaz de desmantelar imperios familiares sin que le tiemble el pulso, ganando batallas que lo dejaron emocionalmente seco. Su apartamento de soltero es un mausoleo de lujo, donde el silencio es tan denso que a veces le cuesta respirar, especialmente tras el divorcio que lo alejó de sus hijos. Ellos lo ven como un cajero automático con traje, un hombre que cambió las cenas familiares por juntas de accionistas y los abrazos por transferencias bancarias internacionales. Esa aridez interna es la que lo trajo a las montañas, huyendo de una victoria profesional que, irónicamente, se sintió como la derrota definitiva de su propia felicidad. Inés se mueve por la cocina con una parsimonia casi ritual, ignorando las manchas de barro en su falda para poner a calentar una vieja cafetera de peltre sobre el fogón. Sus manos, aunque tiemblan ligeramente por la edad y el impacto de la caída, demuestran una destreza ancestral mientras muelen los granos de café con un molinillo de hierro fundido. Santiago la observa fascinado, dándose cuenta de que cada gesto de la anciana tiene un propósito y una carga de amor que él ha olvidado cómo expresar. Ella le explica que el secreto de un buen café no está en la máquina, sino en la paciencia de quien espera a que el agua cante su canción antes de tocar el grano. Para Inés, el café no es una mercancía, es la sangre de la tierra que ha alimentado a su familia durante más de 8 generaciones. Esta tierra ha visto guerras, sequías y traiciones, pero siempre nos ha devuelto lo que le entregamos con sudor, comenta Inés, mientras sirve el líquido oscuro en 2 tazas de 1900 porcelana descascarada. Le cuenta a Santiago cómo enviudó hace 20 años, quedando al frente de la finca cuando todos decían que una mujer sola no podría sostener la producción en medio de las crisis económicas. Su esposo, un hombre de manos grandes y corazón blando, le juró que mientras el aroma del café flotara en el valle, la familia nunca estaría realmente perdida. Sin embargo, la anciana baja la mirada al recordar cómo sus propios nietos, a quienes crió con historias y pan de bono, empezaron a ver los cafetales como simples billetes que podían gastar en las luces de la ciudad. El sufrimiento de Inés no es por la pobreza, sino por el olvido de sus raíces. Santiago siente una opresión en el pecho al escucharla, pues se ve reflejado en la ambición ciega de esos nietos que acaban de humillar a la mujer. Él también fue un joven impaciente que despreció la herencia emocional de sus padres para perseguir un éxito que ahora le parece una cáscara vacía en la montaña. Con una honestidad que le sorprende, le confiesa a Inés que sus hijos no le hablan hace 2 años porque olvidó asistir a sus graduaciones por estar cerrando contratos en Londres. La habitación se llena de una complicidad dolorosa, donde la riqueza material de él y la pobreza económica de ella se anulan mutuamente ante la carencia afectiva que ambos comparten. Inés lo escucha sin juzgar. Simplemente le ofrece un trozo de pan casero, recordándole que el perdón es una semilla que tarda en germinar, pero nunca muere.
El abogado intenta levantarse para buscar herramientas y cambiar el neumático de su coche, pero el cielo de Antioquia decide intervenir con un estruendo de truenos que sacude los cimientos de la casa. Una lluvia torrencial, típica de los Andes, empieza a caer con una furia que transforma el camino de tierra en un río de lodo intransitable en cuestión de pocos minutos. Santiago comprende que está atrapado en la finca, aislado del mundo tecnológico y de su agenda de citas importantes, por una fuerza mayor que parece haber sido convocada por la propia montaña. Inés le asegura que no hay prisa, que la noche en la finca El Recuerdo tiene una forma especial de curar a los que llegan con el alma herida. Él acepta quedarse, sintiendo por primera vez en años que no tiene un lugar mejor a donde ir que esa cocina humilde. Mientras el agua golpea rítmicamente contra el techo de teja, Inés comienza a hablar sobre el verdadero peso de la propiedad, mencionando que la finca guarda algo más que granos de café. Según ella, su bisabuelo fue un hombre previsor que entendió que la verdadera riqueza debía protegerse de la codicia de los hombres en tiempos de conflicto social extremo. Santiago, con su mente analítica de abogado, inicialmente descarta estas historias como leyendas rurales, creadas para dar sentido a la decadencia de una propiedad antigua y olvidada. Sin embargo, hay algo en la mirada de Inés, una certeza mística y una falta de interés por el valor monetario que empieza a despertar su curiosidad profesional. Ella le habla de un compromiso sagrado, de un tesoro que no le pertenece a ella, sino a la historia de un país que siempre olvida su pasado. La tensión emocional crece cuando Santiago descubre en un rincón de la sala un viejo baúl de madera con las iniciales de la familia Valderrama, las mismas que él lleva con tanto orgullo. Es una coincidencia geográfica y genealógica que lo deja sin aliento, haciéndole preguntarse si su viaje hasta ese punto remoto del mapa fue realmente un accidente del destino o un llamado de sangre. Inés lo observa desde su mecedora, con los ojos brillando en la penumbra de la luz de las velas, y le dice que nada ocurre por azar en las montañas de Antioquia. Ella reconoce en el rostro de Santiago los rasgos de una estirpe que alguna vez fue generosa y protectora, antes de que el cemento de la ciudad borrara la memoria de los hombres. El abogado siente que está a punto de abrir una puerta que cambiará su vida para siempre. De repente, el sonido de un motor acercándose vuelve a interrumpir la paz, pero esta vez no es el coche de Santiago, sino la camioneta de los nietos que regresa en medio de la tormenta. Felipe y Camila no vienen solos. Los acompaña un hombre de aspecto aceitoso, vestido con un traje barato y una sonrisa de vendedor de seguros que Santiago identifica de inmediato como un depredador. Se trata de Ricardo, un gestor inmobiliario corrupto que ha olido la vulnerabilidad de la anciana y la desesperación de los jóvenes por saldar sus deudas de juego. Entran en la casa sin pedir permiso, sacudiendo sus paraguas y llenando el ambiente con una energía agresiva que rompe la conexión emocional que se había formado. Los nietos exigen que Inés firme unos documentos legales que, en términos sencillos, significan su desahucio inmediato. Felipe lanza los papeles sobre la mesa de la cocina, justo al lado de las tazas de café, con una impaciencia que bordea la violencia verbal y el desprecio absoluto por su abuela. Firma esto ahora mismo, Inés. Este señor nos dará el adelanto que necesitamos para salir de nuestros problemas en la ciudad. Ya no puedes cuidar esto, grita el joven. Camila añade que la finca es solo un montón de tierra vieja y que la abuela estaría mejor en un asilo estatal donde alguien se encargue de sus medicamentos y su higiene. El abogado Ricardo despliega una pluma estilográfica dorada, instando a la anciana a poner su rúbrica antes de que la lluvia amaine y el valor de la tierra cambie por algún factor externo.
Santiago observa la escena desde las sombras, sintiendo cómo su indignación profesional empieza a transformarse en una furia protectora. Doña Inés mira los documentos con sus ojos cansados, pero en lugar de mostrar miedo, mantiene una calma que enfurece aún más a sus nietos egoístas y ambiciosos. Ella sabe que no sabe leer los términos legales complejos, pero entiende perfectamente el lenguaje de la traición que emana de los dos jóvenes que una vez sentó en sus rodillas. Santiago decide intervenir, saliendo de la penumbra y colocando su mano firme sobre los papeles, impidiendo que el corrupto Ricardo continúe con su presión psicológica sobre la mujer. La presencia imponente de Santiago, con su aire de autoridad natural y su reloj de lujo, deja a los tres intrusos en un silencio sepulcral y desconcertado. Soy Santiago Valderrama, y antes de que esta señora firme nada, voy a realizar una auditoría legal completa de este supuesto y contrato, declara con voz de hielo. Ricardo, el gestor, intenta recuperar el control de la situación, alegando que se trata de un asunto familiar privado y que Santiago no tiene ninguna jurisdicción legal en esa propiedad privada. Sin embargo, el abogado de Bogotá utiliza su vasto conocimiento para enumerar una serie de infracciones procesales y posibles delitos de coacción y abandono de persona incapaz que podrían llevarlos a todos a la cárcel. Los nietos, intimidados por la seguridad de Santiago y por el hecho de encontrarse frente a uno de los juristas más influyentes del país, retroceden unos pasos. La lluvia sigue cayendo con fuerza, convirtiendo la casona en una pequeña isla de justicia donde el poder del dinero se enfrenta a la integridad de una sola mujer. Santiago se da cuenta de que proteger a Inés es la causa más noble que ha defendido. Inés aprovecha el desconcierto de sus nietos para levantarse y pedirle a Santiago que la acompañe al porán, la parte más antigua y húmeda de la casa principal. Ignorando las protestas de Felipe y Camila, quienes intentan seguirla, pero son detenidos por la mirada gélida del abogado, la anciana guía a Santiago por una escalera de piedra carcomida por el tiempo. El aire en el sótano es denso y huele a tierra mojada, a hierro oxidado y a los secretos que han permanecido ocultos durante más de un siglo de historia colombiana. Entre viejas sacas de café que se deshacen al tacto, Inés señala un rincón oculto detrás de una pared de ladrillos que parece haber sido removida y vuelta a colocar hace décadas. El corazón de Santiago late con fuerza, presintiendo que el verdadero valor de la finca no reside en su superficie. Con la ayuda de una palanca de hierro que encuentran en el sótano, Santiago comienza a retirar los ladrillos sueltos, revelando un espacio hueco que ha protegido un secreto generacional durante mucho tiempo. Detrás del muro aparece un baúl de hierro lacrado, cubierto por una capa de polvo tan gruesa que parece formar parte de la misma estructura de la casa. Inés le explica que su bisabuelo escondió allí lo que pudo salvar de las minas durante la Guerra de los 1000 días, no para su beneficio personal, sino como un fondo de reserva para el pueblo. La anciana nunca lo abrió porque consideraba que la tierra siempre le dio lo suficiente para vivir con dignidad, pero ahora comprende que el tesoro necesita un protector legal. Santiago siente el peso de la responsabilidad sobre sus hombros mientras limpia el metal del baúl. Al abrir la tapa pesada, que cruje como el lamento de un fantasma antiguo, la luz de la linterna de Santiago rebota en una colección de esmeraldas brutas de un verde tan intenso que parece capturar la esencia misma de las montañas. Son piedras de un valor incalculable, pero junto a ellas hay documentos notariales amarillentos que establecen la finca El Recuerdo como un sitio de preservación histórica y cultural inalienable. Santiago lee rápidamente las cláusulas, dándose cuenta de que el bisabuelo de Inés fue un visionario
que blindó legalmente la propiedad contra la venta para fines comerciales o el despojo familiar por deudas. La revelación es un golpe maestro contra los planes de los nietos, quienes desconocen por completo que su abuela es ahora una de las mujeres más ricas y protegidas de la nación. Santiago pasa la noche en vela, estudiando los documentos bajo la luz de una lámpara de aceite, mientras Inés duerme con la tranquilidad de quien ha cumplido con su destino. El abogado utiliza su teléfono satelital para contactar con sus socios en Bogotá, no para cerrar un trato, sino para movilizar una red de protección legal y custodia para la anciana. Se da cuenta de que su carrera ha sido una preparación para este momento, para usar las leyes no como herramientas de opresión, sino como escudos para la vulnerabilidad y la justicia social. El contraste entre la riqueza de las Esmeraldas y la sencillez de la vida de Inés le enseña que el dinero es solo un recurso, mientras que el carácter es el verdadero patrimonio. Por primera vez en años, Santiago siente que su vida tiene un propósito real y trascendente. Al amanecer, la lluvia ha cesado y un sol radiante empieza a secar la tierra, revelando un valle renovado y lleno de esperanza para los habitantes de la finca. Felipe, Camila y el corrupto Ricardo se encuentran en la entrada, agotados tras una noche de discusiones inútiles, esperando que la luz del día les permita forzar finalmente la firma de Inés. No saben que el hombre que sale de la casa no es el abogado cansado que llegó ayer, sino un guerrero legal con todas las armas necesarias para destruirlos judicialmente. Santiago camina hacia ellos con una carpeta de documentos que él mismo ha redactado a mano, representando la voluntad inquebrantable de la mujer que ellos llamaron inservible. La confrontación final en la baranda de la finca está a punto de comenzar bajo el cielo azul. Santiago se detiene frente a los nietos, observándolos con una mezcla de lástima y desprecio que los hace retroceder instintivamente hacia su camioneta sucia. Les informa detalladamente sobre el hallazgo del sótano y las implicaciones legales de los documentos históricos que protegen cada centímetro de la finca El Recuerdo contra cualquier intento de venta fraudulenta. Les explica que ha iniciado un proceso de abandono de incapaz y que, según las nuevas leyes, han perdido cualquier derecho hereditario sobre el patrimonio de su abuela debido a su conducta negligente y cruel. Ricardo, el gestor inmobiliario, comprende de inmediato que está frente a un oponente que puede arruinar su licencia profesional en un segundo y decide huir del lugar antes de verse involucrado en un escándalo legal. Los nietos quedan solos, enfrentando las consecuencias de su propia codicia. Felipe intenta balbucear una disculpa, alegando que todo fue una idea de Camila y que ellos realmente aman a su abuela, pero sus palabras suenan huecas y falsas en el aire puro de la montaña. Santiago no les permite acercarse a la casa, actuando como el guardián de un templo que ellos mismos intentaron saquear con sus manos egoístas. Les entrega una notificación formal de restricción, prohibiéndoles acercarse a doña Inés, a menos que sea bajo supervisión legal y tras un largo proceso de rehabilitación moral que probablemente nunca completen. Los jóvenes, que ayer se sentían dueños del destino de la anciana, se ven obligados a subir a su vehículo y marcharse humillados, dándose cuenta de que han perdido no solo una fortuna, sino la única familia que los amó de verdad. Tras la partida de los nietos, el silencio de la finca se vuelve dulce y acogedor, como si la tierra misma estuviera agradeciendo la expulsión de la mala energía que trajeron. Santiago se sienta junto a Inés en la baranda, compartiendo un segundo café que sabe a victoria y a un nuevo comienzo para ambos en este rincón del mundo. Él le pregunta por qué nunca usó las esmeraldas para arreglar la casa o comprar lujos, y ella responde con una sonrisa que la verdadera riqueza es tener paz
al cerrar los ojos cada noche. La anciana le confiesa que estaba esperando al hombre adecuado, a alguien con el conocimiento del mundo exterior, pero con el corazón suficiente para entender el valor de lo invisible. Santiago se da cuenta de que Inés lo ha salvado a él, mucho más de lo que él la ha salvado a ella. El abogado reflexiona sobre sus hijos en Bogotá y decide llamarlos, no para hablar de dinero, sino para pedirles perdón por los años de ausencia y explicarles lo que ha aprendido en esta montaña. Les cuenta sobre la dignidad de una mujer que fue abandonada y cómo la justicia no siempre se encuentra en los grandes tribunales, sino en la protección de los más débiles. Aunque la relación con sus hijos tardará en sanar, Santiago siente que ha dado el primer paso hacia su propia redención emocional gracias a la hospitalidad de una desconocida. La finca El Recuerdo empieza a verse diferente a sus ojos. Ya no es una propiedad en decadencia, sino un proyecto de vida que le devuelve el sentido a su existencia gris. El abogado de las herencias finalmente ha encontrado su propio legado. Durante los días siguientes, Santiago utiliza su influencia para traer ingenieros y agrónomos que evalúen el estado de los cafetales, pero con una visión de respeto absoluto por la tradición de Inés. No quiere convertir la finca en una explotación industrial masiva, sino en un modelo de excelencia artesanal que honre la memoria de los antepasados de la región. Se encarga de que la casona sea restaurada con los mejores materiales, recuperando los colores originales y fortaleciendo la estructura que el tiempo había debilitado. Inés observa todo con alegría, participando en cada decisión y asegurándose de que la esencia del lugar permanezca intacta a pesar de las mejoras tecnológicas. La conexión entre el abogado sofisticado y la campesina sabia se fortalece con cada día, que pasan trabajando juntos por un objetivo común. Santiago también organiza la seguridad de las esmeraldas, trasladándolas a una cámara acorazada, pero asegurándose de que el capital generado por su custodia se destine a un fondo de desarrollo comunitario local. Él comprende que poseer tal riqueza conlleva la responsabilidad de elevar a toda la región, tal como deseaba el bisabuelo de Inés hace más de un siglo. Se sumerge en la burocracia estatal para declarar la finca como patrimonio nacional, protegiéndola para siempre de futuros especuladores o familiares ambiciosos que pudieran aparecer con el tiempo. Su habilidad para navegar el sistema legal se convierte en su mayor ofrenda para Inés, quien lo mira con una gratitud que vale más que todos los honorarios que ha cobrado en su carrera. El hombre frío de Bogotá ha desaparecido por completo. La transformación física de Santiago es notable. Ha cambiado sus trajes de seda por camisas de algodón y botas de trabajo, y su rostro, antes tenso y marcado por el estrés, luce ahora una serenidad envidiable. Pasa las tardes aprendiendo sobre los ciclos de la luna y la importancia de la sombra para el crecimiento del café, descubriendo una sabiduría que no se enseña en las facultades de derecho. Inés lo guía por los senderos de la montaña, mostrándole dónde crecen las mejores orquídeas y cómo escuchar el lenguaje del viento entre los árboles del valle. El abogado se siente más vivo a los 50 años que cuando tenía 20, encontrando en la naturaleza la respuesta a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. La soledad que lo atormentaba ha sido reemplazada por una presencia constante de propósito. A pesar de la paz encontrada, Santiago sabe que el mundo exterior seguirá intentando invadir este santuario y se prepara legalmente para blindar la fundación que planean crear juntos. La noticia del hallazgo del tesoro empieza a filtrarse en la región, atrayendo a curiosos y oportunistas, pero Santiago utiliza su reputación para mantener a raya a cualquiera que intente perturbar la tranquilidad de Inés.
se convierte en el guardián de la montaña, un rol que acepta con una humildad que sorprende a sus antiguos colegas de la capital, quienes no logran entender su cambio radical. Para Santiago no hay nada que entender. Simplemente ha encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde su utilidad no se mide por su agresividad, sino por su capacidad de proteger lo sagrado. Inés le regala a Santiago una pequeña bolsa de semillas de café seleccionadas por ella misma, diciéndole que es el momento de que él siembre su propio futuro en la tierra que lo recibió. Él planta las semillas cerca de la entrada de la casa, en el mismo lugar donde ayudó a la anciana a levantarse del barro, marcando simbólicamente el inicio de su nueva vida. Mientras entierra sus manos en la tierra fértil, Santiago siente una conexión profunda con todos los que trabajaron ese suelo antes que él, comprendiendo que el tiempo es circular y que las segundas oportunidades existen para quienes tienen el valor de tomarlas. La finca. El recuerdo ya no es solo el nombre de un lugar, sino una promesa de que el amor y la justicia pueden florecer incluso en el terreno más difícil. Al caer la última tarde de esta etapa de transición, Santiago e Inés se sientan en la baranda a observar el atardecer, viendo cómo el sol tiñe de dorado las montañas de Antioquia. No necesitan hablar para comunicarse. El vínculo emocional que los une es más fuerte que cualquier contrato legal que el abogado haya redactado en su vida profesional previa. Él sabe que lo que viene no será fácil, pero tiene la certeza de que está en el camino correcto, al lado de la mujer que le enseñó que nadie es inservible mientras tenga algo que enseñar. La historia de desprecio y abandono ha sido transformada en un relato de honor y reconstrucción que resonará en el valle por muchas generaciones venideras. Santiago Valderrama ha dejado de ser un abogado exitoso para convertirse en un hombre íntegro. La mañana del gran anuncio amaneció con una claridad cristalina, como si el cielo de Antioquia hubiera decidido limpiar cualquier rastro de duda sobre el futuro de la finca El Recuerdo. Santiago, vestido con una sencillez que habría horrorizado a sus antiguos socios de Bogotá, caminaba por el corredor de la casona sintiendo el peso sagrado de los documentos que llevaba en sus manos. En el centro de la mesa del comedor, el baúl de hierro permanecía abierto, permitiendo que los primeros rayos del sol jugaran con el verde profundo de las esmeraldas, creando destellos que iluminaban las paredes de madera. Sin embargo, para Santiago, el brillo de las piedras preciosas ya no era lo más valioso en esa habitación. Su atención estaba totalmente centrada en la figura menuda y fuerte de doña Inés, quien lo esperaba sentada en su mecedora con una paz que irradiaba desde su alma hacia todo el valle. Inés tomó la mano de Santiago con una firmeza sorprendente para su edad, guiándolo hacia el jardín de orquídeas que ella misma había cultivado durante más de medio siglo. Allí, rodeados por el aroma de la tierra húmeda y la vida que brotaba en cada rincón, ella lo miró directamente a los ojos, traspasando cualquier barrera legal que el abogado intentara mantener. Santiago, las piedras que encontramos en el sótano son solo fragmentos de tierra, pero lo que tú has hecho por esta vieja mujer es lo que realmente tiene valor eterno ante los ojos de Dios, susurró con una voz cargada de una emoción contenida. Ella le explicó que su tiempo en este mundo estaba entrando en su etapa final y que su mayor temor no era la muerte, sino que la historia de su familia se perdiera en las manos de la codicia y el olvido. El abogado sintió que un nudo se formaba en su garganta, una sensación que su entrenamiento profesional le había enseñado a reprimir durante décadas de juicios despiadados. Al escuchar a Inés hablar sobre el fin de sus días, Santiago se dio cuenta de que ella se había convertido en la madre que perdió joven y en la brújula moral que nunca tuvo en su ascenso al poder. No puedo permitir que te vayas pensando que estarás sola,
o que esto fue en vano, Inés, respondió él, dejando que su voz se quebrara por primera vez en su vida adulta. El contraste entre el hombre poderoso que llegó en un coche deportivo y el ser humano vulnerable que ahora sostenía las manos de una campesina era la prueba definitiva de una transformación que ningún dinero en el mundo podría haber comprado jamás. Inés sonrió y con un gesto de ternura infinita secó una lágrima que rodaba por la mejilla de Santiago, recordándole que los hombres de verdad también lloran cuando el corazón recupera su lugar. Ella le propuso que no solo fuera su abogado, sino el guardián absoluto de su legado, pidiéndole que aceptara ser el director de la fundación que llevaría el nombre de sus antepasados. Usted no es un extraño para esta tierra. Santiago, usted es el hijo que la vida me envió para que el café de estas montañas nunca deje de alimentar la esperanza de los que no tienen nada, declaró ella con una solemnidad mística. Santiago comprendió que este no era un contrato más, sino un pacto de sangre y alma que lo vinculaba para siempre a la redención de su propio pasado egoísta. En un momento de clímax emocional absoluto, Santiago se arrodilló sobre la tierra roja frente a la mecedora de Inés, en un gesto de humildad que simbolizaba la caída de su antiguo imperio de arrogancia. Con las manos apoyadas en las rodillas de la anciana, le prometió solemnemente que dedicaría cada segundo de su existencia y cada centavo de su fortuna personal a proteger la finca El Recuerdo y a cada niño huérfano de la región. Juró que las esmeraldas nunca serían usadas para el lujo individual, sino que se transformarían en ladrillos, libros y herramientas para la escuela modelo de cafeicultura que soñaron juntos durante las noches de lluvia. El silencio de la montaña pareció sellar el compromiso, mientras el viento soplaba suavemente, llevando la noticia de la justicia hacia los rincones más profundos del Valle de Antioquia. La transformación de Santiago alcanzó su punto máximo cuando sacó su teléfono móvil y frente a la mirada atenta de Inés, marcó el número de su firma legal en la capital para renunciar definitivamente a su carrera. Con una voz firme y carente de dudas, informó a sus socios que no regresaría a las salas de audiencias ni a las juntas de accionistas y que su nombre debía ser retirado de la fachada del edificio de cristal. Les explicó que había encontrado un caso que requería toda su atención: la defensa de la dignidad humana y la preservación de una historia que el mundo moderno intentaba pisotear. Al colgar la llamada, Santiago sintió que un peso inmenso se desprendía de su pecho, permitiéndole respirar con una libertad que no conocía desde su más tierna y lejana infancia. Momentos después, los líderes de la comunidad local y algunos niños del pueblo cercano llegaron a la finca, convocados por Santiago para ser testigos del renacimiento del lugar. El abogado se puso de pie junto a Inés en la baranda principal, el mismo lugar donde días antes ella había sido humillada por sus propios nietos ante la mirada indiferente del destino. Frente a los rostros curtidos por el sol y los ojos esperanzados de los pequeños, Santiago anunció que la finca El Recuerdo ya no pertenecía a una sola familia, sino que se convertiría en un santuario de aprendizaje y protección para todos. El aplauso espontáneo de la gente y las risas de los niños llenaron el aire, creando una sinfonía de gratitud que hizo que las esmeraldas del baúl parecieran opacas en comparación. Inés, visiblemente emocionada, se levantó de su silla con una fuerza renovada por la alegría y entregó a Santiago el objeto más preciado de su vida personal: el reloj de bolsillo de su difunto esposo. Era un reloj de plata sencillo, desgastado por el uso y que ya no marcaba las horas con precisión, pero representaba el tiempo de amor y sacrificio que sostuvo la finca durante décadas de adversidad. Este reloj ya no cuenta las horas de trabajo,
ahora cuenta los latidos de una nueva familia que nace hoy bajo este techo de tejas viejas, dijo ella mientras colocaba la cadena en las manos de Santiago. El abogado apretó el metal contra su pecho, sintiendo el calor de una herencia que no se basaba en el valor material, sino en la continuidad de la bondad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El clímax alcanzó una profundidad espiritual cuando uno de los niños más pequeños se acercó a Santiago y le preguntó si él también sería su abuelo, viendo en el hombre de cabello gris una figura de protección. Santiago, quien siempre había mantenido una distancia gélida con los demás, alzó al niño en sus brazos y le aseguró que a partir de ese día nunca más le faltaría un hogar ni una guía. Inés observaba la escena con lágrimas de felicidad, sabiendo que su misión de proteger la tierra había sido cumplida a través de la redención de un hombre que otros habrían considerado perdido para la causa de la humanidad. La conexión entre las generaciones se selló con un abrazo colectivo que borró para siempre la sombra del abandono que una vez cubrió la entrada de la casona. Santiago decidió que la primera lección de la nueva escuela no sería sobre leyes o finanzas, sino sobre el valor de la lealtad y el respeto a los ancianos que guardan la memoria del mundo. Frente a todos, reconoció públicamente que doña Inés no era una persona inservible, como dijeron sus nietos, sino el pilar fundamental sobre el cual se construiría el futuro más brillante de la región de Antioquia. Sus palabras resonaron con una autoridad moral que nunca tuvo en los tribunales, demostrando que la verdadera elocuencia nace cuando el corazón habla con la verdad del sufrimiento superado. Los habitantes del pueblo, que antes veían al abogado con sospecha por su apariencia de forastero rico, lo aceptaron ese día como uno de los suyos, un protector de la montaña. Para sellar el compromiso legal y emocional, Santiago e Inés firmaron los documentos de creación de la fundación sobre la misma mesa donde los nietos habían intentado forzar la venta de la finca. Esta vez, la pluma no fue usada para el despojo, sino para garantizar que ningún niño de la zona tuviera que pasar por la pobreza extrema o la falta de oportunidades que Inés conoció en su juventud. Santiago utilizó su maestría jurídica para crear un blindaje legal inexpugnable, asegurando que el tesoro de las Esmeraldas fuera administrado por un consejo de sabios locales bajo su estricta supervisión técnica y moral. El acto de firmar se convirtió en un ritual de justicia poética que devolvió la paz a los fantasmas del café que Felipe mencionó con tanto desprecio días atrás. Durante el resto de la tarde, Santiago se dedicó a planificar los primeros pasos de la restauración junto a los maestros de obra locales, demostrando que su compromiso no era solo retórico, sino práctico y cercano. Inés lo seguía de cerca, aportando su conocimiento sobre cuáles paredes necesitaban más refuerzo y qué sectores de la plantación debían ser los primeros en recibir las nuevas plántulas de café especial. La dinámica entre ambos era la de dos socios perfectos, la sabiduría ancestral de la tierra unida a la estrategia inteligente del mundo moderno, trabajando en armonía por un bien superior. El abogado se sentía más útil cargando vigas de madera y revisando planos de construcción que redactando contratos de fusiones corporativas multimillonarias en su oficina de Bogotá. Santiago sintió una oleada de paz interna al darse cuenta de que su utilidad en la vida había cambiado drásticamente de significado, pasando de la acumulación de poder a la distribución de esperanza. Recordó las palabras crueles de los nietos hacia Inés y comprendió que la verdadera inutilidad es la de aquellos que tienen manos para ayudar, pero prefieren usarlas para arrebatar lo ajeno.
Cada vez que miraba sus propias manos, ahora manchadas de polvo y café, veía el rastro de un hombre que finalmente había encontrado su verdadera vocación lejos del ruido de la ciudad, la finca. El recuerdo se había convertido en su propio renacimiento, un lugar donde el tiempo no se medía por los minutos, sino por los avances en la felicidad de los que lo rodeaban. Al caer la noche sobre el valle, Santiago se quedó solo en la baranda por unos minutos, contemplando la inmensidad de las estrellas que brillaban con una intensidad desconocida para un habitante de la ciudad. La tormenta de sentimientos de los últimos días se había asentado en una calma profunda, dándole la certeza de que su decisión de quedarse era el acto más inteligente y valiente de toda su carrera. Sabía que enfrentaría críticas y burlas de sus antiguos círculos sociales en Bogotá, pero el juicio que realmente le importaba era el de la anciana que dormía tranquila en la habitación de al lado. El abogado se prometió a sí mismo que nunca olvidaría la lección de la montaña, que el amor es la única moneda que no se devalúa con el tiempo. Finalmente, Santiago entró en la casa y cerró la puerta principal, no para esconderse del mundo, sino para proteger el tesoro de humanidad que había descubierto en su interior. Mañana empezaría el trabajo duro de convertir un sueño en realidad, de transformar las esmeraldas en educación y el café en un símbolo de justicia para todo el país. Se fue a descansar con el reloj de plata de Inés bajo su almohada, escuchando el tic-tac constante que le recordaba que cada segundo de su nueva vida tenía un propósito sagrado. El clímax de su transformación personal había concluido, dejando paso a la construcción de un legado que superaría con creces cualquier herencia económica que hubiera podido dejar en su vida anterior. La finca El Recuerdo floreció bajo el cuidado minucioso de Santiago, transformándose de un vestigio del pasado en un faro de esperanza para toda la región de Antioquia. Las paredes, antes descascaradas por el olvido, lucen ahora un blanco inmaculado que contrasta con el color vibrante de los marcos de madera tallada, restaurados por artesanos locales. Los senderos de tierra roja han sido estabilizados para permitir el acceso a los jóvenes estudiantes, mientras que los cafetales se extienden con un verde intenso y saludable hacia las faldas de la montaña. Ya no hay rastro de la decadencia que Santiago encontró al llegar en su coche deportivo. Ahora, el lujo de la propiedad reside en su orden, en su limpieza, y en la energía vital que emana de cada rincón recuperado. El abogado ha invertido gran parte de sus ahorros en asegurar que la infraestructura sea la mejor de Colombia, devolviendo el esplendor original a la casa. La inauguración de la Escuela Modelo de Cafeicultura marcó un hito en la historia del pueblo, brindando a 25 jóvenes huérfanos una oportunidad que el sistema tradicional les había negado. Con el capital de las Esmeraldas, gestionado de forma transparente por la Fundación, Santiago construyó aulas modernas equipadas con laboratorios de catación y tecnología agrícola de vanguardia. Los niños y adolescentes ya no sueñan con escapar a la miseria de las ciudades grandes, sino que se enorgullecen de aprender el arte de cultivar el mejor grano del mundo bajo la tutela de Inés. La anciana se desplaza entre los pupitres con una vitalidad renovada, compartiendo secretos sobre la acidez del suelo y la recolección selectiva que ninguna universidad podría enseñar. El aire de la finca se ha llenado con el sonido de las risas y las preguntas curiosas de una generación que ahora tiene un futuro digno. Santiago ha encontrado en la administración jurídica de la Fundación una paz que nunca experimentó en los rascacielos de Bogotá, dejando atrás su vida de confrontación constante. Viste ahora con ropas de algodón resistente y botas de cuero, sintiendo la satisfacción de que sus habilidades legales sirven para proteger a los más vulnerables en lugar de favorecer a las corporaciones.
Su oficina es ahora una mesa de madera maciza frente a un ventanal que da al valle, donde el único ruido que interrumpe su trabajo es el canto de los pájaros y el murmullo de los trabajadores. Ya no extraña las cenas de lujo ni los eventos sociales vacíos, pues su agenda está llena de visitas a los hogares de los estudiantes y reuniones de planificación comunitaria. El hombre que antes solo buscaba ganar casos, ahora solo busca ganar sonrisas y transformar realidades humanas con cada decisión que toma. El Café de la Justicia, la marca creada para comercializar el grano producido en la finca, se ha convertido en un fenómeno de exportación que llega a las mesas más exigentes de Europa y Asia. Los beneficios económicos de las ventas se reinvierten directamente en la comunidad, financiando un centro de salud local y becas universitarias para los alumnos más destacados de la escuela. Santiago se encarga personalmente de las negociaciones internacionales, asegurándose de que cada contrato respete los principios de comercio justo y sostenibilidad ambiental que Inés siempre defendió de manera intuitiva. La prosperidad de la finca no es un secreto guardado con recelo, sino una riqueza compartida que ha elevado el nivel de vida de decenas de familias campesinas en la región. El éxito comercial ha demostrado que la ética y la rentabilidad pueden caminar juntas cuando existe una voluntad de servicio y transparencia absoluta. Doña Inés ya no es vista como una anciana desamparada, sino como la matriarca espiritual de una familia que crece día con día en torno a la plantación. Se sienta en su nueva silla de balancín, en la misma baranda donde fue abandonada, pero ahora está rodeada de flores, libros y el respeto incondicional de toda la comunidad. Su salud ha mejorado notablemente gracias a los cuidados médicos que Santiago garantiza, pero sobre todo, gracias al propósito de vida que la mantiene activa y esperanzada. A veces, cierra los ojos y escucha el sonido de la campana que llama a los niños a clase, sintiendo que su bisabuelo estaría orgulloso de ver cómo el tesoro oculto finalmente cumplió su misión. Inés ya no teme a los fantasmas del café. Ahora ella es la guardiana de una realidad vibrante que desafía al olvido con cada latido. En la ciudad, el destino de Felipe y Camila ha tomado un rumbo muy distinto al que imaginaron cuando despreciaron la herencia de su abuela por unos billetes rápidos. Se les ve trabajando en empleos humildes y mal remunerados, enfrentando la dura realidad de una vida sin el apoyo familiar que traicionaron por su ambición ciega. A veces, observan desde lejos las noticias sobre el éxito de la finca El Recuerdo, sintiendo el peso del arrepentimiento por haber considerado inservible a Mintosin, la mujer que construyó un imperio de bondad. Santiago se ha asegurado de que no puedan acceder a los fondos de la fundación, manteniéndolos legalmente desheredados como una lección necesaria sobre las consecuencias de la crueldad humana. Los nietos son ahora los verdaderos fantasmas de una vida vacía, observando desde la distancia el paraíso que ellos mismos decidieron abandonar por su propia codicia extrema. El mayor triunfo personal para Santiago ocurrió cuando sus propios hijos decidieron viajar a Antioquia para conocer el proyecto del que su padre hablaba con tanto entusiasmo en sus llamadas. Al ver la dedicación de Santiago y el amor que la comunidad le profesaba, comprendieron que el hombre que conocieron en Bogotá finalmente se había transformado en el padre que siempre necesitaron. Pasaron las vacaciones ayudando en la cosecha y aprendiendo de doña Inés, reconstruyendo los puentes afectivos que el egoísmo y la ambición habían dinamitado años atrás. Santiago sintió que su círculo de redención se cerraba al ver a sus hijos riendo junto a los niños de la escuela en la gran mesa de la casona restaurada. La finca El Recuerdo no solo salvó a una anciana y a un pueblo,
sino que rescató a una familia que estaba destinada a la extinción emocional por el dinero. La verdadera moral de esta historia se manifiesta en cada grano de café que sale de la montaña, recordándonos que la utilidad de un ser humano no se mide por su capacidad de producir dinero, sino por su capacidad de proteger la vida. Santiago aprendió que la riqueza material es un préstamo volátil, mientras que el legado que se construye con amor y justicia es una inversión que rinde frutos durante generaciones enteras. El estatus elevado que antes ostentaba en las firmas legales ha sido reemplazado por un estatus de integridad que le permite caminar con la frente en alto por los senderos de la finca. Ha descubierto que donde la ganancia ve el final de un ciclo, el compromiso humano descubre el inicio de una aventura transformadora que da sentido a la existencia. La finca, el recuerdo, es ahora un símbolo nacional de superación y dignidad. Al concluir otro día de trabajo bajo el sol andino, Santiago e Inés se encuentran nuevamente en la baranda, observando cómo la néboa abraza suavemente los cafetales en flor. Ya no hay tristeza en sus ojos, solo la satisfacción profunda de saber que han cumplido con su deber hacia el pasado y hacia el futuro de los niños. La finca ha dejado de ser una propiedad privada para convertirse en un alma colectiva que late con fuerza en el corazón de Colombia, demostrando que la bondad siempre encuentra su camino si hay alguien dispuesto a defenderla. Mientras el sol desaparece tras las cumbres, Santiago toma la mano de Inés y le agradece en silencio por haberle enseñado a ser verdaderamente útil en un mundo que a menudo olvida lo esencial. El amor, finalmente, ha demostrado ser más poderoso que cualquier riqueza material acumulada en la soledad. ¿Crees que el valor de una persona realmente desaparece con la edad o es la sociedad la que se vuelve ciega ante la sabiduría de los años? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades.